Hay películas que simplemente entretienen. Hay películas que nos hacen sentir miedo, tristeza o emoción. Y luego existen películas que incluso después de terminar, siguen dando vueltas en nuestra cabeza. Scarface es una de ellas. A primera vista, parece una película sobre drogas, dinero, violencia y poder. Pero si miramos un poco más allá, Scarface es realmente una historia sobre la ambición, sobre lo que ocurre cuando una persona desea tanto llegar a la cima, que está dispuesta a sacrificarlo absolutamente todo para conseguirlo. Tony Montana llega a Miami prácticamente sin nada. No tiene dinero, no tiene una posición importante, no tiene una familia poderosa, no tiene contactos que puedan abrirle las puertas, pero tiene algo que considera mucho más importante: hambre. Hambre de dinero, hambre de poder, hambre de respeto y sobre todo, hambre de demostrarle al mundo que él puede convertirse en alguien. Tony no quiere simplemente sobrevivir, quiere ganar. Y esa diferencia es la que pone en marcha toda su historia. Cuando Tony llega a Estados Unidos, tiene una mentalidad muy clara. Él cree que el mundo pertenece a aquellos que tienen el valor suficiente para conquistarlo. Y al principio, parece tener razón. Empieza desde abajo, hace trabajos pequeños, se mete en negocios peligrosos, se gana enemigos. Pero también demuestra algo que muchos otros no tienen: determinación. Tony no espera a que las oportunidades aparezcan, las busca, y cuando encuentra una puerta cerrada, intenta derribarla. Esa parte de Tony es fácil de admirar, porque representa una característica que muchas personas desean tener: ambición, confianza, determinación, la capacidad de levantarse después de cada golpe. Pero aquí aparece una de las primeras grandes enseñanzas de la película. Una cualidad puede convertirse en un defecto cuando la llevamos demasiado lejos. La ambición puede ayudarte a crecer, pero una ambición sin límites puede terminar controlándote. Y Tony Montana no sabe dónde está ese límite. Tony empieza ganando dinero, pero pronto descubrimos que el dinero no es realmente su objetivo final. Lo que Tony quiere es poder. Quiere entrar en una habitación y que todos sepan quién es. Quiere que las personas que antes lo despreciaban tengan que respetarlo. Quiere demostrar que ha dejado de ser el hombre que llegó a Miami sin nada. Y lo consigue. Poco a poco asciende. Conoce a personas importantes. Empieza a ganar grandes cantidades de dinero. Construye su propio imperio. Compra una mansión. Tiene coches. Tiene seguridad. Tiene mujeres. Tiene influencia. Desde fuera, parece haber conseguido exactamente lo que quería. Pero hay un problema. Tony nunca sabe cuándo parar. Y esta es una de las grandes diferencias entre tener ambición y estar obsesionado con el éxito. Una persona ambiciosa puede decir: quiero mejorar. Una persona obsesionada piensa: si no tengo más, no soy suficiente. Tony pasa de querer mejorar su vida a necesitar demostrar constantemente que está por encima de los demás. Y cuando el éxito se convierte en una necesidad de demostrar algo, nunca es suficiente. Tony consigue prácticamente todo lo que soñaba, pero empieza a pagar un precio cada vez más alto. Su relación con las personas que lo rodean se deteriora. Empieza a desconfiar. Se vuelve más agresivo, más paranoico, más impulsivo, y cada vez tiene menos control sobre sí mismo. Lo curioso es que Tony cree que está consiguiendo libertad, pero en realidad, cada vez está más atrapado. Está atrapado por su negocio, por sus enemigos, por su miedo, por su propia ambición y por la necesidad constante de proteger todo aquello que ha conseguido.
Esto nos deja una pregunta muy interesante. ¿De qué sirve conseguir libertad si terminas siendo esclavo de lo que posees? Tony tiene más dinero que nunca, pero tiene menos tranquilidad que nunca. Tiene más poder, pero confía en menos personas. Tiene una casa enorme, pero cada vez está más solo. Y eso demuestra algo que muchas veces olvidamos. El éxito exterior no siempre significa éxito interior. Uno de los mayores errores de Tony es pensar que conseguir más cosas solucionará su vacío. Pero el vacío no desaparece acumulando dinero. No desaparece acumulando poder. Y tampoco desaparece consiguiendo la aprobación de otras personas. Tony consigue aquello que pensaba que necesitaba. Y aún así, sigue sintiendo que le falta algo. Porque el problema nunca fue cuánto dinero tenía. El problema era que no sabía qué estaba intentando llenar con ese dinero. Y esto también puede aplicarse a nuestra vida. Hay personas que piensan, cuando gane más dinero, seré feliz. Cuando tenga ese coche, estaré satisfecho. Cuando consiga ese trabajo, todo cambiará. Cuando consiga esa posición, demostraré mi valor. Pero muchas veces llega ese momento y aparece otro objetivo, y después otro, y otro. Porque si nuestra felicidad depende siempre de conseguir algo que todavía no tenemos, nunca podremos disfrutar de lo que ya tenemos. Tony Montana es la versión extrema de ese problema. Al principio, Tony necesita a otras personas para avanzar. Necesita aliados. Necesita contactos. Necesita personas en las que confiar. Pero cuando llega a la cima, empieza a creer que no necesita a nadie. Y ese es otro de sus grandes errores. Porque cuanto más poder consigue, más miedo tiene de perderlo. Empieza a ver enemigos en todas partes. Una persona que antes era un aliado puede convertirse en una amenaza. Una conversación puede parecer una conspiración. Una crítica puede parecer una falta de respeto. Y poco a poco, Tony se queda solo. Esta es una de las partes más tristes de la historia, porque cuando finalmente consigue ser el hombre poderoso que siempre quiso ser, ya no puede disfrutar de ello. No puede confiar, no puede relajarse, no puede vivir tranquilo. Su propio éxito se convierte en una prisión. Existe una imagen muy poderosa en Scarface. Tony está rodeado de lujo. Está sentado en su enorme mansión. Tiene dinero, tiene armas, tiene seguridad, tiene todo aquello que había deseado, pero al mismo tiempo está completamente aislado. Y esa contradicción resume perfectamente su historia. Tiene de todo, pero no tiene paz. Puede comprar una casa, pero no puede comprar confianza. Puede comprar lujo, pero no puede comprar una relación auténtica. Puede comprar seguridad, pero no puede comprar tranquilidad. Puede conseguir respeto mediante el miedo, pero eso no significa que sea querido. Y quizá esa sea una de las enseñanzas más importantes de toda la película. Hay cosas que el dinero puede comprar, y hay cosas que nunca podrá comprar. Tony también representa algo que ocurre en la vida real: la necesidad de demostrarle algo a los demás. Tony quiere demostrar que vale. Quiere demostrar que es fuerte. Quiere demostrar que nadie puede humillarlo. Y esa necesidad termina dominando sus decisiones. Pero aquí hay una lección importante. Cuando vives intentando demostrar algo a los demás, les estás dando poder sobre ti. Porque si necesitas que los demás te vean como alguien importante, entonces tu autoestima depende de su opinión. Si necesitas que todos sepan cuánto dinero tienes, tu felicidad depende de cuánto puedas mostrar. Si necesitas que todos te respeten, cualquier falta de respeto puede hacerte perder el control. Tony quiere ser intocable.
Pero precisamente por eso se vuelve extremadamente vulnerable. La ambición no es el enemigo. De hecho, la ambición puede ser una de las mejores fuerzas que existen. Gracias a ella podemos estudiar más, entrenar más, trabajar más, crear negocios, perseguir nuestros sueños, salir de situaciones difíciles. El problema aparece cuando la ambición deja de ser una herramienta y se convierte en nuestra identidad. Tony ya no quiere simplemente tener éxito. Necesita sentirse superior. Y cuando llegar a la cima deja de ser suficiente, la única opción parece ser seguir subiendo. Aunque ya no exista ningún lugar al que ir, ese es el punto en el que la ambición deja de construirte y empieza a destruirte. Cuanto más poder tiene Tony, más destructivas son sus decisiones. Ya no actúa pensando en las consecuencias. Actúa desde la rabia, desde el miedo, desde la paranoia, y cada decisión lo acerca un poco más a su caída. Porque la caída de Tony no comienza en el último momento. Comienza mucho antes. Comienza cada vez que elige el poder por encima de la confianza. Cada vez que elige el orgullo por encima de la razón. Cada vez que elige demostrar que tiene razón por encima de conservar aquello que realmente importa. Su final es simplemente la consecuencia de muchas decisiones anteriores. Y esto también ocurre en la vida. Las grandes caídas rara vez ocurren de repente. Normalmente empiezan con pequeñas decisiones que repetimos una y otra vez, hasta que llega un momento en el que las consecuencias son imposibles de ignorar. Cuando pensamos en el final de Scarface, podemos pensar que Tony pierde su dinero, su poder, su posición, su imperio. Pero en realidad había perdido mucho más antes. Había perdido la confianza, había perdido relaciones importantes, había perdido estabilidad, había perdido tranquilidad y, sobre todo, había perdido el control sobre sí mismo. Ese es el verdadero fracaso de Tony Montana. No que terminara en lo más bajo, sino que llegó a lo más alto y no supo qué hacer cuando estuvo allí. Scarface no nos dice que debamos conformarnos. No nos dice que la ambición sea mala. No nos dice que querer dinero o éxito sea incorrecto. La película nos plantea algo mucho más profundo. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar para conseguir lo que quieres? Porque todos tenemos objetivos. Todos queremos mejorar. Todos queremos progresar. Pero hay una línea que no deberíamos cruzar. Una línea entre luchar por nuestros sueños y convertir nuestros sueños en una obsesión. Entre querer tener éxito y necesitar demostrar nuestro valor. Entre tener dinero y convertir el dinero en nuestra identidad. Tony Montana cruzó esa línea y cuando quiso volver, ya era demasiado tarde. Quizá por eso Scarface sigue siendo una película tan recordada décadas después. Porque aunque la historia sea extrema, el mensaje es sorprendentemente humano. Todos podemos caer en la trampa de pensar, cuando consiga esto, estaré bien. Y después de conseguirlo, pensar, ahora necesito esto otro. Y así podemos pasar años persiguiendo cosas, sin detenernos a preguntarnos si realmente somos felices. Tony Montana pasó toda su vida intentando demostrar que era alguien y terminó descubriendo demasiado tarde que no necesitaba demostrarlo. Porque su mayor enemigo nunca fue otro hombre, nunca fue un rival, nunca fue un enemigo de su organización. Su mayor enemigo fue él mismo, su orgullo, su impulsividad, su necesidad de poder, su incapacidad para decir, ya es suficiente. Y quizá esa sea la mayor lección que podemos sacar de su historia. No hay nada malo en querer llegar lejos, pero tienes que saber quién eres antes de llegar.
Porque si para conseguir el éxito tienes que destruir tus valores, si para conseguir dinero tienes que perder tu tranquilidad, si para conseguir poder tienes que perder a las personas que quieres, entonces quizá el precio sea demasiado alto. Tony Montana quería tener el mundo a sus pies y durante un tiempo lo consiguió. Pero cuando finalmente tuvo todo lo que había deseado, descubrió que tenerlo todo no significaba tenerlo todo de verdad. Porque puedes tener una mansión y sentirte vacío. Puedes tener dinero y sentirte pobre. Puedes tener poder y sentirte débil. Puedes tener miles de personas a tu alrededor y sentirte completamente solo. Por eso, la próxima vez que tengas un objetivo y pienses, tengo que conseguirlo cueste lo que cueste, recuerda a Tony Montana, porque quizá la pregunta más importante no sea, ¿hasta dónde estoy dispuesto a llegar para conseguirlo? Sino, ¿hasta dónde estoy dispuesto a llegar sin perderme a mí mismo? Porque el verdadero éxito no consiste únicamente en llegar a la cima. Consiste en llegar allí sin dejar de ser tú. Y esa es la verdadera moraleja de Scarface.